3 semanas antes de morir, Thomas Endley vio su propio rostro en el baño químico. Distrito de Waterloo, Liverpool, otoño de 1878. Thomas Endley, de 43 años, regentaba un modesto estudio fotográfico en el número 47 de Duke Street, especializado en retratos post-mortem. Llevaba 17 años ejerciendo esta profesión, tiempo suficiente para ser considerado uno de los fotógrafos de memoria más hábiles de Liverpool. Sus manos eran firmes, su actitud respetuosa, su pericia técnica incuestionable. Thomas era un hombre de rutina. Viudo y padre de 2 hijas, Elizabeth, de 14 años, y Margaret, de 11, vivía arriba de su estudio, en unas habitaciones que olían perpetuamente a colodión y nitrato de plata. Su esposa, Anne, había muerto de consumo en 1874, y el propio Thomas la había fotografiado, como era la costumbre. Ese retrato colgaba en su salón, cubierto con seda negra. Era conocido por su meticulosa documentación. Cada sesión quedaba registrada en un libro encuadernado en cuero, fecha, hora, nombre del sujeto, edad, causa de la muerte, tiempo de exposición, peculiaridades observadas. Esta atención al detalle era lo que le granjeaba el respeto de la comunidad fotográfica de Liverpool. Y es ese mismo libro el que documentó sus últimas 3 semanas. El 12 de octubre de 1878, Thomas recibió un encargo habitual. La familia Ashworth, residente en Everton, solicitaba un retrato post-mortem de su anciano padre, William Ashworth, de 71 años, quien había fallecido plácidamente en su sueño 2 días antes. Thomas aceptó el encargo, como había aceptado cientos antes. Nada en la sesión resultó inusual. Pero todo en el revelado fue imposible. Thomas llegó a la residencia de los Ashworth en Netherfield Road a las 2 de la tarde. El difunto estaba preparado en el salón, sentado en un sillón butaca, vestido con su ropa dominguera, una disposición común para la fotografía post-mortem victoriana. La familia deseaba recordar a William como era en vida, digno, recto, sereno. Lo acompañaba su asistente, un joven llamado Peter Llewellyn. Peter había trabajado con Thomas durante 3 años y había asistido en más de 200 sesiones post-mortem. Más tarde declararía que esta sesión fue totalmente ordinaria en todo aspecto. La exposición duró 28 segundos, algo más de lo habitual debido a la tenue luz otoñal que se filtraba por las ventanas del salón. Thomas contó en silencio, como era su práctica, observando la placa durante toda la exposición. William Ashworth permaneció inmóvil, como suelen hacer los muertos. La familia esperaba en la habitación contigua. Cuando la exposición terminó, Thomas retiró con cuidado la placa de colodión húmeda y la guardó en su caja estanca a la luz. La sesión no había durado ni 1 hora. Thomas aceptó su paga, 12 chelines, y regresó a Duke Street para revelar la placa. Eran casi las 4 de la tarde cuando entró en su cuarto oscuro. Los cuartos oscuros victorianos se iluminaban con tenues luces rojas de seguridad, apenas suficiente claridad para ver, pero insuficiente para velar las placas fotosensibles. El cuarto oscuro de Thomas estaba en el sótano de su edificio, una habitación sin ventanas de 8 por 10 pies, llena de estantes con frascos de químicos y cubetas de revelado. Peter asistió en el revelado, como siempre. El proceso era metódico. Primero, la placa expuesta se sumergía en una solución reveladora de sulfato ferroso y ácido acético. La imagen aparecía gradualmente en el transcurso de 2 a 3 minutos, primero como una sombra tenue, luego con creciente claridad, hasta que el retrato completo se definía. Thomas sumergió la placa de los Ashworth en el baño revelador a las 4:17 de la tarde, anotó la hora en su libro, como tenía por costumbre. Peter se situó a su lado, acercando la luz de seguridad a la cubeta. La imagen comenzó a aparecer. Y Thomas contuvo la respiración. El retrato mostraba a William Ashworth en su silla, exactamente como lo habían fotografiado. El detalle era nítido, la exposición correcta, la composición profesional. Todo estaba como debía. Excepto por una figura adicional. De pie, directamente detrás de la silla de William Ashworth, claramente visible en la placa revelada, estaba el propio Thomas Endley. No como era en ese momento, de pie en su cuarto oscuro, vivo, mirando la imagen imposible ante él, sino como un cadáver.
La figura vestía la ropa de Thomas, su abrigo de lana oscura, su cuello blanco, sus botas familiares. Pero el rostro era el suyo en la muerte. Ojos entreabiertos y nublados. Piel cerosa y descolorida. Boca ligeramente entreabierta. La inconfundible quietud de un sujeto post-mortem. La figura permanecía con las manos entrelazadas al frente, en la postura exacta que Thomas usaba al colocar a los difuntos que iban a ser fotografiados de pie. Peter lo vio de inmediato. «Señor Endley», susurró. Ese es usted». Thomas no dijo nada. Sacudió la placa del baño con manos temblorosas y la acercó a la luz. El detalle era perfecto. Cada rasgo del rostro cadavérico era el suyo, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda por un accidente infantil, la forma particular de su nariz, la entradilla de su cabello. Incluso su anillo de bodas era visible en las manos entrelazadas del cadáver. Pero Thomas no había estado presente en el salón de los Ashworth durante la exposición. Él había estado detrás de la cámara, como hacen los fotógrafos. No había aparecido en el encuadre en ningún momento. Y él estaba muy vivo. La primera idea de Thomas fue la doble exposición, una placa expuesta accidentalmente 2 veces, superponiendo 2 imágenes separadas. Pero revisó sus registros. La placa había sido preparada esa misma mañana. Nunca se había usado antes. Su segunda idea fue un reflejo. Quizás algún espejo o superficie de vidrio en el salón de los Ashworth había capturado su imagen inadvertidamente. Pero Peter le recordó, Thomas se había situado muy a la izquierda del sujeto, detrás de la cámara. Ningún espejo en ese salón podría haberlo reflejado en la posición donde estaba la figura cadavérica, directamente detrás de la silla del sujeto, mirando al frente. Su tercera idea, que no pronunció en voz alta, fue que se estaba volviendo loco. «Refotografiamos», dijo Thomas por fin. «Mañana. Volvemos a casa de los Ashworth y disparamos otra vez. Placa nueva. Ángulo diferente. Esto es un defecto de los químicos. Tiene que serlo». Pero incluso mientras lo decía, no lo creía. Esa noche, Thomas hizo algo que no había hecho en 17 años de profesión. Le escribió a la Real Sociedad Fotográfica de Londres, describiendo lo que había visto. No mencionó que el cadáver en la fotografía era él, solo que una figura no identificada había aparecido en un retrato post-mortem bajo circunstancias que parecían excluir cualquier explicación racional. Selló la carta, pero no la envió. Nunca lo haría. Al día siguiente, 13 de octubre, Thomas regresó a la residencia de los Ashworth. Les dijo que había habido un defecto en los químicos y pidió permiso para fotografiar a William una vez más, sin costo adicional. Los Ashworth accedieron. Esta vez, Thomas usó una placa completamente diferente, preparada esa misma mañana con químicos nuevos de frascos recién abiertos. Cambió el ángulo de la cámara, colocándola 3 pies a la derecha de donde había estado el día anterior. Redujo el tiempo de exposición a 22 segundos. Peter fue testigo de todo el proceso. Regresaron a Duke Street y revelaron la segunda placa inmediatamente. La figura cadavérica de Thomas Endley apareció exactamente en la misma posición, directamente detrás de la silla de William Ashworth. La misma postura. El mismo rostro muerto. La misma ropa. Pero esta vez, Thomas notó algo que había pasado por alto antes. Los ojos de la figura cadavérica miraban directamente a la cámara. A él. Peter salió del cuarto oscuro y no regresó en todo el día. Cuando Elizabeth, la hija de Thomas, le llevó la cena esa noche, lo encontró sentado en el suelo del cuarto oscuro, con ambas placas extendidas frente a él, contemplando su propio rostro muerto por duplicado. «Papá», dijo ella. «¿Qué es eso?» Thomas miró a su hija de 14 años y dijo, muy quieto, «No lo sé». Thomas Endley desarrolló un severo dolor de cabeza el 14 de octubre de 1878. Comenzó detrás de su ojo izquierdo y se extendió por su cráneo como un torno que se aprieta. Al anochecer, vomitaba. Para la medianoche, estaba delirante. Elizabeth llamó al doctor James Carrington, el médico de la familia, quien examinó a Thomas y diagnosticó fiebre cerebral, un término victoriano vago para numerosas afecciones neurológicas.
El doctor Carrington recetó láudano para el dolor y reposo en cama. Thomas se negó a descansar. Durante las siguientes 2 semanas, mientras su condición empeoraba, Thomas destruyó ambas placas de los Ashworth. Las destrozó personalmente, molió el vidrio hasta convertirlo en polvo y quemó los fragmentos. Escribió a la familia Ashworth, les devolvió su dinero y alegó que las fotografías se habían dañado irreversiblemente durante el procesado. Pero no destruyó su libro de registro. El 28 de octubre, 15 días después de la primera sesión con los Ashworth, Thomas hizo su última anotación. La figura persiste. La veo ahora sin necesidad de las placas. Parada en las esquinas. Detrás de las puertas. En los espejos. Siempre igual. Mi propio rostro. Muerto. He intentado fotografiarme a mí mismo, para comparar. Pero no me atrevo a entrar en el encuadre. Sé lo que la placa mostraría. 28 de octubre de 1878. Thomas Endley. Si me hayan muerto, examinen el cuarto oscuro. La respuesta está en la química. Tiene que estarlo. La caligrafía de esta entrada es apenas legible, temblorosa, irregular, con las letras deformadas. Thomas Endley murió a las 3:17 de la madrugada del 2 de noviembre de 1878, 16 días después de fotografiar a William Ashworth. Elizabeth lo encontró en su cama. Llamaron al doctor Carrington, quien declaró que la muerte se debió a una hemorragia cerebral, lo que hoy reconoceríamos como un derrame masivo. Thomas tenía 43 años. Había gozado de buena salud antes del 12 de octubre. Los dolores de cabeza habían comenzado súbitamente y progresado con rapidez. El doctor Carrington anotó en su informe que la velocidad del deterioro era inusual, pero no sin precedentes, en casos de catástrofe vascular súbita. El examen post-mortem, requerido por ley en casos de muerte repentina, reveló un sangrado significativo en el cerebro de Thomas. La causa se registró oficialmente como natural. Pero Peter Llewellyn, al dar su declaración al forense, mencionó las fotografías. Describió lo que habían visto en las placas reveladas, el propio cadáver de Thomas, apareciendo en una imagen donde Thomas no había estado presente durante la exposición. El forense, el señor Edward Whitfield, tomó nota de esto en sus registros, pero no lo investigó más. Cuestionaron a Peter sobre su estado mental y su posible consumo de alcohol u opiáceos. Él negó ambas cosas. Su testimonio se registró como relato del asistente sobre un artefacto fotográfico inusual, probablemente debido a contaminación química o doble exposición. La investigación concluyó con un veredicto de muerte por causas naturales. Thomas Endley fue enterrado en el cementerio de Anfield el 5 de noviembre de 1878. 37 personas asistieron a su funeral. No se tomó ninguna fotografía. Sus hijas no pudieron soportar encargar el servicio que su padre había proporcionado a tantos otros. Peter Llewellyn intentó continuar operando el estudio de Duke Street, pero lo cerró en 3 meses. Más tarde le contó a un colega que no podía soportar entrar al cuarto oscuro. Abandonó Liverpool en 1879 y se convirtió en oficinista en Manchester. Nunca volvió a trabajar en fotografía. Elizabeth y Margaret Endley fueron acogidas por su tía materna en Chester. El contenido del estudio de su padre se vendió en subasta en febrero de 1879, cámaras, lentes, químicos, marcos, fondos. Todo excepto el equipo del cuarto oscuro, que fue destruido. El libro de Thomas lo conservó Elizabeth. Lo preservó con cuidado, aunque nunca leyó las entradas finales. En 1923, cuando tenía 59 años y estaba muriendo de una cardiopatía, lo donó al archivo de Liverpool con una nota: el diario profesional de mi padre. Por favor, consérvenlo. Hay cosas en el que merece la pena recordar. El libro fue catalogado y archivado. Pocas personas lo examinaron. Hasta 1967. El libro de Thomas Endley permanece en el archivo de Liverpool, guardado en la división de colecciones especiales bajo la referencia 920 HN/1878. Está disponible para investigación previa cita, aunque pocos académicos lo han solicitado.
En 1967, un estudiante de doctorado llamado Martin Keyes investigaba la fotografía post-mortem victoriana para su tesis. Descubrió el libro de Thomas y leyó las entradas finales. Keyes se fascinó con el caso e intentó localizar las placas de los Ashworth, pero habían sido destruidas, como indicaban las notas de Thomas. Sin embargo, Keyes descubrió algo más. En los archivos de la Real Sociedad Fotográfica de Londres, encontró una carta sin enviar, fechada el 12 de octubre de 1878. Había sido donada a la sociedad en 1931 por una fuente anónima, junto con una colección de equipo fotográfico victoriano. La carta estaba firmada por Thomas Endley y describía una figura no identificada que apareció en un retrato post-mortem bajo circunstancias que excluyen toda explicación racional. La carta nunca fue enviada. Cómo llegó a los archivos de la sociedad sigue siendo un misterio. Keyes publicó un artículo sobre el caso en 1969, titulado El fenómeno Endley, un estudio de casos sobre anomalías fotográficas victorianas. El artículo fue largamente ignorado por las revistas académicas convencionales, pero ganó atención en círculos de investigación paranormal. En 1983, una investigadora llamada Patricia Hallis visitó el archivo de Liverpool para examinar el libro personalmente. Informó que, mientras leía la última entrada, la descripción de Thomas de ver su propio cadáver, experimentó una abrumadora sensación de ser observada. Abandonó la sala de archivos y no regresó. El libro fue reexaminado en 2003 como parte de un proyecto de digitalización. Durante el proceso de escaneo, la técnica notó que la tinta de la última página parecía tener propiedades inusuales, parecía más oscura bajo ciertas luces y más clara bajo otras, como si no fuera totalmente estable. El análisis químico no reveló nada anómalo. El efecto se atribuyó a la degradación por envejecimiento de la tinta de la época. El libro sigue accesible para los investigadores. Pero pocos eligen leer la última entrada en voz alta. Algunas fotografías no solo capturan a los muertos, capturan lo que viene después. Thomas Endley vio su propia muerte 3 semanas antes de que llegara. Intentó advertir a alguien, a cualquiera, pero las palabras no le salieron. Intentó destruir la evidencia, pero la imagen permaneció. No en las placas. En su mente. Algunos fotógrafos pasan sus vidas documentando la muerte. Pero, ¿qué sucede cuando la muerte empieza a documentarlos a ellos? Lo que has escuchado fue la historia de una fotografía que nunca debió ser revelada. Lo que viene a continuación fue una fotografía que cambió después del revelado. Mes tras mes. Durante un año. Gracias por escuchar nuestra historia. No olvides suscribirte, activar la campana, darle like y compartir este video. Explora nuestras otras crónicas y sigue descubriendo los terrores olvidados del pasado.